cambió el abordaje de la discapacidad, reconociendo a la persona con discapacidad como sujeta de derechos y protagonista de su vida. Asimismo, generó las condiciones para la aprobación de la Ley Especial de Inclusión en nuestro país. Como Asociación de Padres, Madres y Familiares de Niños, Niñas con Discapacidad de El Salvador, exigimos al señor Presidente de la República la pronta implementación de la Ley Especial de Inclusión y la creación de su respectivo reglamento. Porque todos y todas podemos ser parte del cambio y contribuir para que los derechos de todas las personas con discapacidad sean respetados. Este es un mensaje de Asociación Los Angelitos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana haremos una evaluación de la gestión gubernamental. Para eso ya nos acompañan José Melara, el excoordinador de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, y también Ramón Cardona, de Salvadoreños en el Exterior. Le damos la bienvenida a José. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. De veras que de nuevo es un privilegio estar en esta cabina. Y gracias a ustedes por permitirnos comunicarnos con todos los salvadoreños que siguen de cerca esta radio por las diversas formas. Así es que buenos días, aquí estamos. Muchas gracias, también le damos la bienvenida a Ramón. Gracias por acompañarnos, Ramón. Gracias, Imelda, y buenos días a toda esta gran audiencia de YSUCA. Realmente para mí es un privilegio. Creo que la última vez que estuve aquí fue hace como 10 o 12 años, hablando sobre el tema de los migrantes, que es uno de los temas que me apasionan en cuanto a los derechos de los migrantes en Estados Unidos, que es donde yo radico. Sí, así es, muchísimas gracias. Bueno, mañana 1 de junio se cumplirán 3 años de gestión del gobierno de Nayib Bukele. Iremos detallando varios aspectos de esta gestión gubernamental, pero quisiera que iniciáramos con sus valoraciones sobre el tema de seguridad. José, en términos generales, ¿considera que el gobierno de Nayib Bukele ha sabido enfrentar la situación de delincuencia y criminalidad que por años ha afectado a la población salvadoreña? Bueno, en primer lugar, hay que contextualizar que hace 3 años el señor presidente presentó el plan de control territorial, para lo cual diseñó 4 etapas. En la primera etapa implicaba una cantidad de recursos económicos, en la segunda etapa otra cantidad y en la tercera etapa otra cantidad. El tema financiero fue la primera gran discusión y la primera gran contradicción que apareció en el quehacer del presidente, porque la Asamblea le aprobó la primera fase, le aprobó la segunda fase y ya la tercera fase en el mismo año. La Asamblea le dijo, no puede ser, no puede ser. Esto llevó al presidente a propiciar un hecho vergonzoso en la Asamblea Legislativa, que fue tomarse la Asamblea Legislativa un día domingo y querer destituir a la Asamblea Legislativa de aquel momento. Todo por el tema de la seguridad. Luego se empezó a desarrollar el tema del control territorial. Empezaron a bajar inmediatamente los índices de homicidio, no en su totalidad, pero sí un buen porcentaje. Vea. Y así se fue desarrollando. En momentos habían crisis que nos preocupaban. Yo me recuerdo 3 crisis, de repente 20, 30 muertos en un día. Y de ahí se bajaba todo. Entonces uno pensaba, bueno, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? De repente de 0 o de 5 pasa a 30 de un solo. Aquí algo está pasando. Y así se desarrollaron los 3 años
Esto se ha acompañado del crecimiento de la PNC y el crecimiento de la Fuerza Armada de manera, yo diría, exagerada, porque ni en la guerra ocurrió ese tipo de crecimiento. La Fuerza Armada 20,000 elementos, la PNC 8,000 elementos, frente a un fenómeno que lo que tenía era continuidad. Y entonces de esta manera llegamos hasta lo que es este año, sin antes no olvidar que, si bien es cierto, los homicidios bajaron, pero empezaron a aparecer desaparecidos, una gran cantidad de desaparecidos, y empezaron a aparecer las tumbas clandestinas colectivas, de lo cual hasta el momento no han dado ninguna explicación de cuál es la razón de ese fenómeno. Sin embargo, todavía hay familiares que andan buscando a sus familiares desaparecidos, porque cuando se han ido desenterrando las tumbas, ha sido difícil poder identificar en algunas oportunidades o en muchas oportunidades la identidad de esta gente. Bueno, acaba de aparecer una nueva tumba clandestina que dicen que va a ser más grande que las otras que han habido. Entonces uno dice, bueno, si se han parado los homicidios, pero hay denuncias de una gran cantidad de desaparecidos, y aparecen las tumbas clandestinas colectivas, entonces aquí hay un fenómeno de seguridad que todavía no está en la agenda de discusión. Pero de repente, en el mes de abril, se altera de nuevo los índices de muertes, homicidios, 86 en 3 días. Y de repente el presidente abruptamente dice y pone el estado de excepción para poder combatir las pandillas. Y la gran pregunta es, ¿y los 2 años con 10 meses, 9 meses que han pasado, qué pasó? No ha entregado un balance de qué fue lo que pasó. No conocemos qué fue lo que pasó. Y abruptamente hay un estado de excepción que no va en contra solo de las pandillas, sino que va en contra de la población civil. Con el estado de excepción se ha criminalizado a todos los salvadoreños. Aquí todos somos sospechosos. Todos somos sospechosos. Y eso no puede ser, eso ni en la guerra se dio. Yo me recuerdo de la guerra y los estados de sitio, los estados de excepción no eran similares a esto. Vea, el cual, si vas en la calle, tienen derecho a capturarte y sin ninguna defensa, sin derecho a decir, miren, soy inocente, con 15 días de encarcelamiento en vez de 72 horas como era antes. Entonces aquí estamos frente a un fenómeno diferente, con una serie de componentes que el presidente debe de rendir cuenta de esto. ¿Qué podemos decir de la seguridad con los últimos acontecimientos? Que el problema de la delincuencia aquí sigue siendo igual o peor que anteriormente. Y que esta medida es una medida desesperada del presidente ante sus 3 años de gobierno. Ante sus 3 años de gobierno. Vea, medida que ha traído más problemas que soluciones, porque ahora tenemos más de 4,000 familias reclamando, exigiendo que liberen a sus familiares detenidos sin ninguna causa. Vea, tenemos a 4,000 familias con problemas económicos, porque en muchos casos el detenido es el sostén de la familia. Familias que empiezan a desintegrarse por la falta de quien le dé sustento a la familia. Familias que ahora están aguantando hambre. Muchachos, yo he conocido varios casos de muchachos que han dejado de ir a la universidad porque su papá lo han capturado.
porque venía saliendo del trabajo. O sea, han capturado indiscriminadamente, vea, a título de que es sospechoso o es colaborador, vea, sin ninguna prueba. Y lo más grave es prohibirle a los profesionales del derecho hacer defensa de estos detenidos. Eso es grave todavía aún más, porque ha condenado al detenido antes de ser vencido en juicio. Y este es un rompimiento con el sistema de justicia nuestro grave. Y hay situaciones que a nosotros nos preocupan, porque aunque el régimen de excepción ya no funcione, pero hay leyes que ahí van a quedar, como por ejemplo la tipificación de terrorista a organizaciones, como el tema de que pierden los derechos las organizaciones, el tema de la libre expresión del pensamiento, que en una de las reformas establece como mandato. Y entonces uno dice, se va a terminar el estado de excepción y las organizaciones vamos a quedar criminalizadas. Frente a estas reformas que se han hecho, vea, que no solamente pretenden supuestamente enfrentar a las organizaciones ilícitas, pero como no puntualiza, no especifica, se pasa llevando de encuentro a las organizaciones sociales, tengan personería jurídica o no, que ese es lo otro grave, porque dice que sea legal o ilegal. O sea que las personerías jurídicas que ha dado Gobernación, las personerías jurídicas que ha dado el Departamento de Asociaciones Cooperativas Agropecuarias, están acéfalas, de acuerdo a esa reforma que se ha hecho. Entonces el tema de la justicia para nosotros es un tema que no se ha enfrentado como se debe de enfrentar, y ahora los salvadoreños tenemos que pagar los platos rotos de la incapacidad del gobierno de poder enfrentar desde que llegó a la administración este problema, sin incluir lo que ha pasado hace poco, todos los audios. Vea, que hasta el momento yo no he oído una postura seria y responsable del presidente diciendo eso es mentira. Yo no he escuchado a nadie diciendo oficialmente esto es mentira. Entonces, ¿a qué conclusión llega uno después de todo ese preámbulo? De que aquí la apuesta era negociar con las pandillas. Esa era la apuesta. O sea que nunca hubo un objetivo de finalizar el tema de la delincuencia en el país, sino de mantenerla y buscar domesticarla. Esa es la conclusión que uno llega después de todo esto y después de oír los audios que han hecho circular de este señor del tejido social, que precisamente era el enlace, de acuerdo a lo que se ha conocido, entre las pandillas y el gobierno. Entonces uno llega a la conclusión que aquí ha privado más el enfoque electoral para resolver el problema de la delincuencia que de verdad el enfoque de justicia. ¿Vea? Porque se ha privilegiado, de acuerdo a toda la información que ha emanado en los últimos días, se ha privilegiado negociar y dar prebendas que de verdad implementar la justicia en todos los casos que todos conocemos. Lástima, porque son 3 años perdidos, que se pudieron hacer muchas cosas. ¿Vea? Todos coincidimos que de fondo hay un problema socioeconómico en el fenómeno pandilleril, todos sabemos. Y con toda esa cantidad de recursos que oscilan entre los 500 millones, se pudo haber resuelto en una buena parte el problema socioeconómico de las comunidades donde habitan los familiares y los miembros de las pandillas.
Se pudo haber hecho sin necesidad de hacer y enfrentar lo que ahora estamos enfrentando. Hay un sentimiento de miedo de la población por todas las capturas arbitrarias que han habido. Es terrible. Uno ve a la policía y piensa que viene a capturarlo. En la colonia donde yo vivo han hecho como 3 operativos y toda la gente se encierra esperando que lleguen a volarle la puerta. Y uno ve esos fenómenos en todos lados. Entonces aquí hay una deuda del señor presidente con el tema de la delincuencia. Hay una deuda grande porque a 3 años uno no vislumbra una salida viable. Sí. El presidente no va a poder tener preso toda la vida a esta gente. Porque no hay causa, no hay procesos. Ya aprobaron un nuevo decreto del estado de excepción que nos va a llevar hasta diciembre con eso. Esta va a ser la forma de poder maniatar a la oposición, a los medios de comunicación que también entran en el tema de la privación de la expresión del libre pensamiento. Nos va a querer amarrar todo el año. A mí me parece que es equivocado y esta es una deuda del señor presidente con el pueblo salvadoreño. Ramón, ¿qué mensajes les llegan a los salvadoreños en el exterior sobre la situación del país en términos de la seguridad pública? Toda esta realidad que ha comentado José, ¿realmente se está transmitiendo esto a los salvadoreños en el exterior? Imelda, mira, es bastante racionada la información objetiva y veraz de la realidad salvadoreña. Lastimosamente nuestra gente no se dedica a leer bastante, especialmente buscar fuentes fidedignas en términos de este tipo de información. Y nos toca a algunos de nosotros en diferentes foros, en diferentes maneras, y quizás la mayoría de las veces a nivel personal, o en el caso mío, en mi agencia, con los salvadoreños que llegan, hablar. Yo les pregunto, ¿qué piensa del Salvador? ¿Cómo usted está viendo la situación? Me hablan, bueno, por fin tenemos un presidente que sí está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Mire todas las obras que ha hecho. Y yo les pregunto, ¿me puedes mencionar unas 2 o 3 de esas obras que tú conoces que él ha hecho? Y comienzan a titubear y comienzan a pensar, pero mire, no es que de mi pueblo, es que me dicen eso, ¿verdad? Hoy, en este momento, que ha limpiado el país de las maras y que ya se puede andar caminando sin el temor alguno por donde uno quiera. Pero déjame agregar a algo que aquí José Santos mencionó sobre las desapariciones y que demuestran el fracaso del plan de seguridad aquí en El Salvador. En el 2020 hubo 1.420 denuncias de desaparecidos y en el 2021 creció a 1.828. Y no se diga los desaparecidos que de los migrantes camino de aquí al norte hasta Estados Unidos. Hace 2 meses las madres una vez al año van a ciudades de México buscando a sus desaparecidos. ¿Y qué hace el gobierno? Debería estar encima, viéndolo como una prioridad. Esta es una situación humanitaria profunda, pero no vemos que realmente lo tome en serio y dé los recursos necesarios. Vemos desplazamientos forzosos aquí mismo adentro del país. En este momento yo lo veo como crisis humanitaria, todos esos cientos y miles de madres afuera de los centros penales pidiendo información, solo información. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi esposo? ¿Qué le cuesta, digo yo, al gobierno poner una página web donde pone la lista de todos los capturados, en qué fecha y a dónde están y en qué fase del procesamiento judicial están atravesando? ¿Va? Y que la gente, la familia, ese es un derecho fundamental, que el familiar de la persona capturada sepa qué es lo que está pasando con esa persona. Esas son desapariciones forzosas creando esta crisis humanitaria. ¿Y qué de los muertos? Ya van 20 o más de 20. Solo en Izalco, 11.
Ayer estuve en Sonsonate con un amigo dirigente de pueblos originarios ahí. Había ido a la Procuraduría en Sonsonate a poner, a llevar evidencias de que su hijo capturado, que es inválido a raíz de un accidente que tuvo, él sintió que no le dieron la atención debida, ¿va? Él trató de decirles, miren, él padece de esto, ¿verdad? Él no puede estar allí entre toda esa gente, así como están de hacinados. No recibió la atención que él esperaba, llamó aquí a San Salvador, a la Procuraduría acá. Acá le tomaron los datos y le dijeron de que iban a hablar allá, a Sonsonate, y que y que se iban a comunicar con él, ¿va? Pero ¿quién está dando cuenta de todos esos asesinados? Eso es terrible, horrible. Y lo otro que quiero mencionar es de que el temor, con mucha gente de que yo he estado hablando, aquí en el Puerto de la Libertad hay un amigo que trabaja en un bufete legal aquí en San Salvador. Dice que ya dejó de venir por el temor que existe hoy con la policía, ya no con las maras, con la policía, con los soldados. El maltrato que están dando a la gente, muchos de estos que son capturados, lo golpean. Así que poco a poco esta información está llegando a los Estados Unidos. Lastimosamente, yo veo que aquí en el país hay como una autocensura en la mayoría de los medios de comunicación. Y YSUCA es uno de los pocos sitios de valientes, y los felicito por eso, que todavía abren estos micrófonos a personas de la oposición, disidentes, una multitud de voces, opiniones, debates que son necesarios para encontrar precisamente lo mejor de que deberían de ser soluciones a los graves problemas que encontramos en el país. Pero sí, desde afuera tenemos un compromiso a El Salvador. Queremos nuestro país. A pesar que llevamos décadas afuera, hay algo emocional ahí en nuestros corazones, que no nos despegamos de nuestro país. Y la gente, al ir viendo y al ir comenzando a ver realmente la situación, se preocupa, y nosotros vamos creciendo en nuestro comité. Cada evento que tenemos llega más gente, magnífico, y educamos, informamos, y muchas veces lo que hacemos es enlazar a dirigentes aquí en El Salvador, de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Pepe es un ejemplo aquí, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, de la Red ARPAS, de universidades, de otras agrupaciones sociales, FESPAD en el área jurídico-legal. Y eso nos está sirviendo para tener una alternativa de información veraz allá e informarnos realmente de lo que está ocurriendo acá. Y en ese sentido no solo quedarnos de brazos cruzados, le pedimos a la gente, hay que hacer algo, tenemos que ir a hablar con nuestros congresistas. Allá tú llamas y pides una cita y te la dan, ¿va? ¿Quiénes vienen, cuántos vienen y para cuándo? ¿Va? Ahorita la mayoría se hacen a través de Zoom porque todavía por lo de la pandemia, lo presencial todavía está bastante limitado en ese aspecto. Pero estamos informándonos más y más de los acontecimientos de la coyuntura acá, viendo qué análisis hay de personas objetivas en el área de la economía, las finanzas, que es una cosa bastante inquietante de lo que está ocurriendo aquí. Así que aquí estamos, Imelda. Yo estoy de visita y yo recorro el país, bueno, no el país, pero de San Salvador al occidente, yo ando mucho, y donde quiera que yo voy, yo le hablo a la gente, aún en las tiendas, para conocer, para darme cuenta yo más de lo que está pensando realmente la gente. Y veo el temor. Mucha gente ahorita no está hablando. Mucha gente tiene temor. Lastimosamente no deberíamos de ser así, porque eso significa que el estado de democracia del cual deberíamos de estar gozando se está debilitando. No debe de ser así. Sí. Ramón, usted ya estaba fuera del país cuando el conflicto armado, usted migró a finales de la década de los 60 hacia Estados Unidos, ya estaba fuera durante la guerra civil en El Salvador. ¿Cómo ha visto usted desde Estados Unidos esta transición del país? Es decir, el periodo del conflicto armado, luego la firma de los acuerdos de paz y ahora el escenario que se está viviendo en el país. ¿Cómo ha visto usted esta transición? Mira, quizá yo puedo ser un ejemplo histórico en el sentido de que los eventos impactantes en El Salvador tienen un efecto en nosotros. Yo estaba estudiando en la Universidad de California en Berkeley, cuando se dio la masacre del 30 de julio del año 75. Y me golpeó
y lo discutimos entre los amiguitos salvadoreños que estábamos ahí estudiando, y fuimos a San Francisco, San Francisco, California, a una convocatoria que hicieron salvadoreños ahí, que no los conocíamos, y nos reunimos por primera vez para hacer un acto de repudio a esa masacre y a exigir que los desaparecidos salieran libres, a exigir el respeto a los derechos humanos. Tuvimos el primer piquete de protesta enfrente de un consulado salvadoreño en Estados Unidos el 15 de agosto del año 75. Y desde ahí viene mi involucramiento y el de muchos otros. ¿Va? Desde entonces yo he dicho, wow, ¿cómo es posible que se den masacres de esa índole? Después supe que había habido ya otras masacres en el campo, en áreas rurales, ¿va? Y poco a poco me fui concientizando, conociendo más de la realidad del país. Lo otro que me ayudaba a mí en aquellos días era de que yo venía seguido a El Salvador, yo no me desprendí. Yo me venía en bus 5 días, noche y día, en bus, para llegar aquí, estar aquí en el receso de los veranos durante mi bachillerato allá, regresaba. Eso creo yo que me ayudó a mantenerme no solamente empapado con la realidad de aquí, sino que también esos lazos emotivos que uno genera y que maduran. Así que ahorita, en este momento, cuando se dan eventos impactantes aquí en El Salvador, despierta a más gente, les abre los ojos a más gentes, y si estamos nosotros prestos a decirle, mira, para comprender mejor, esto es lo que está pasando, eso ayuda. Sí. José, ya nos quedan solamente 2 minutos para irnos a la pausa y luego vamos a tener la participación de la audiencia, pero para dejar adelantado este punto, ¿qué valoraciones tiene sobre la militarización de la seguridad pública? A propósito que hemos mencionado con Ramón el tema de la guerra civil, que no está muy lejana de la historia salvadoreña. Gracias. Sí, es lamentable el desmantelamiento de los acuerdos de paz en su conjunto. El tema militar es una parte del desmantelamiento de los acuerdos de paz. Este es otro aspecto que el presidente tiene mucho que rendir cuenta, porque los acuerdos de paz establecieron el rol fundamental de la Fuerza Armada, que es la defensa de la soberanía nacional, que es la garantía de la paz interna, y que es su participación en las necesidades de la sociedad salvadoreña. Llámese este desastre, llámese calamidad, ¿verdad? Y eso es un rol, jamás se volvió a decir que se involucrara en la seguridad pública, porque precisamente el grave problema que hubo cuando la Fuerza Armada fue parte de la dictadura militar fue que los gobiernos de aquel momento involucraron a la Fuerza Armada en la seguridad pública, que al final se convirtió en un azote político para todo opositor. Lo que está pasando ahora es similar. Están involucrando a la Fuerza Armada en actividades de orden civil para lo que no está preparado. Y el primer fenómeno que se dio fue el 9 de febrero, que a mí me parece grave para el rol que tiene la Fuerza Armada, haber participado en la toma de la Asamblea Legislativa. José, necesitamos hacer un breve corte en este Excelente. momento, pero vamos a volver justamente con este tema de la militarización de la Asamblea Legislativa y todas las implicaciones que ha tenido ese acto para el país. Así es que no nos cambie, volvemos de inmediato. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. Fusión Jazz. Disfruta de lunes a viernes Fusión Jazz con la mejor selección de Latin Jazz de 1:30 a 2 de la tarde por el 91.7 del FM. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad,
Palabras sin fronteras, con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde, y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras, con Enrique Argumedo. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Gracias por continuar en sintonía de este espacio de la entrevista. Hoy tenemos una evaluación de la gestión gubernamental. Están con nosotros José Melara, coordinador de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, y también Ramón Cardona, el representante de salvadoreños en el exterior. Antes de irnos a la pausa, José, nos quedamos pendientes con el tema de la militarización y sobre todo este evento que se dio el 9 de febrero del año 2020, cuando hubo la toma de la Asamblea Legislativa por parte de la Fuerza Armada y del órgano ejecutivo, por supuesto. Si nos puede comentar, por favor, sus valoraciones sobre qué implicaciones también ha tenido esto luego justamente del 1 de mayo del año 2021, cuando hubo un cambio en los poderes dentro de la Asamblea Legislativa y prácticamente hay una mayoría oficialista de los diputados. ¿Qué implicaciones ha tenido esto desde su punto de vista? Bueno, primero es importante decir que, como dije anteriormente, la Fuerza Armada, los acuerdos de paz le establecieron un rol, que eran las condiciones mínimas para sostener la paz en El Salvador. De esto no hay que olvidarse. Luego del 9 de febrero hubo un quiebre de esa situación. Por primera vez vemos a la Fuerza Armada en una acción política ilegal, jurídicamente ilegal, porque no es su rol ese. Pero aquí se desprenden dos cosas más. Primero, ¿a quién debe de obedecer la Fuerza Armada? La Fuerza Armada debe de obedecer a la Constitución de la República, que le establece claramente su rol y sus objetivos. Segundo, es que el presidente no puede hacer uso de la Fuerza Armada de esa manera, porque está rompiendo los preceptos constitucionales donde establece el rol de la Fuerza Armada. O sea que aquí estamos frente a un rompimiento jurídico de los mandatos establecidos. Esto ha generado al interior de la Fuerza Armada, y lo debo de decir, también contradicciones, porque la Fuerza Armada, después de los acuerdos de paz, avanzó bastante en el tema de lo que es la paz, su rol, el papel que debe de jugar en la sociedad, y por primera vez después de 29 años aparece un hecho político de esta categoría, que no es una acción militar, sino que fue una acción ilegal con objetivos políticos. Esta caracterización hay que dejarla muy clara a todo el país. Luego de eso, se ha seguido utilizando la Fuerza Armada para fines políticos. Y ahora, con el estado de excepción, el despliegue de la Fuerza Armada
ha sido todavía mayor. Aparte de haber programado un crecimiento de 20,000 agentes efectivos de la Fuerza Armada, más para hacerla crecer. Este fenómeno ni siquiera en la guerra se dio. Ni siquiera en la guerra. O sea, la Fuerza Armada tiene límites de acuerdo a los acuerdos de paz. Hoy se están rompiendo esos límites. Estamos haciendo crecer la Fuerza Armada sin ninguna razón. Si el rol de la Fuerza Armada es defender la soberanía, para que crezca la Fuerza Armada debe de haber una agresión de otro país que no está aquí. O que no está aquí. Antes lo justificaban con el ataque del comunismo internacional. ¿Y ahora qué? ¿Cómo justifican eso? Bueno, y entonces la PNC, ¿para qué está? El rol de la garantía de los derechos constitucionales civiles es de la PNC, interno. Entonces, aquí está haciendo el presidente una utilización fuera de la ley. Fuera de la ley. Pero, no solo eso, están utilizando a la Fuerza Armada para reprimir a la oposición. Vemos frecuentemente en los retenes policiales cuando va a haber una actividad del movimiento social y popular, junto con la PNC, deteniendo a los que asisten a las actividades. Eso solo se ha visto en estos últimos años. Solo se ha visto en los últimos años. Durante 28 o 29 años la Fuerza Armada jugó su rol tal como estaba definido en los acuerdos de paz. Por eso es que nosotros hemos llamado a las Naciones Unidas que de nuevo venga y establezca puntos de observación, porque aquí se están rompiendo los acuerdos de paz. Aquí se están desmantelando los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz establecieron puntualmente los roles de cada uno de nosotros. Al FMLN lo desmovilizó y dijo jamás debe de utilizar las armas como método para hacer llegar sus ideas al pueblo. Pero a la Fuerza Armada le dijo a sus cuarteles y su papel es la defensa de la soberanía. Hoy que la Fuerza Armada esté en la calle de esta manera, nos parece que están desnaturalizando el rol de la Fuerza Armada y esto encaja en la intencionalidad de desmantelar los acuerdos de paz. Hay que acordarse que el presidente tiene un ataque en contra de los acuerdos de paz que nos parece que no es el camino correcto. Los acuerdos de paz pusieron fin al conflicto armado. Usted rompe con los acuerdos de paz y usted abre las puertas para que el conflicto se dirima de otra manera, cosa que nadie quiere en este país. Nadie, uno sabe que la guerra es una locura. Y nadie, los que hemos vivido una guerra, no queremos eso, no, de ninguna manera. Entonces, de esta manera está desmantelando los acuerdos de paz y está arrastrando a la Fuerza Armada y a la PNC. La PNC es la garante de los derechos humanos del país. ¿Y ahora qué está haciendo la Fuerza Armada? Le están ordenando que ataque a la sociedad civil. Le están ordenando que agreda a la sociedad civil. Eso va en contra de la naturaleza que los acuerdos de paz le establecieron a la PNC. O sea que aquí estamos frente a un rompimiento, no solamente de la Constitución, sino un desmantelamiento de los acuerdos de paz, que es la que ha permitido durante 30 años que este país avance en la democracia, avance en el respeto del Estado de Derecho, avance en la democratización del país. O sea, los acuerdos de paz han permitido al país avanzar en aquellos aspectos que dieron origen al conflicto armado. Y ahora, ¿cómo vemos a la Asamblea Legislativa el 1 de mayo haciendo un uso abusivo de sus poderes? Porque no se le puede llamar de otra manera. Vea, al destituir sin su debido proceso a los magistrados, al sustituir sin su debido proceso a los nuevos magistrados, y de igual forma con el fiscal
general de la República, que el 1 de mayo, es primer día de trabajo de ellos, le enseñaron a la sociedad salvadoreña cuál es el camino que van a seguir, que es violentar las leyes cuanta vez se lo quieran hacer. José, tenemos participaciones de la audiencia, tenemos mensajes que nos llegan a través de nuestro WhatsApp, el 7571-2779. También puede llamarnos a través de nuestras líneas telefónicas, el 2275-9501 y 2275-9502. También estamos transmitiendo esta entrevista a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. Voy a dar lectura a algunos mensajes que nos llegan a través de WhatsApp. Dice, sucede que primero fabricaron los empobrecidos y cuando piden sus derechos se nos niegan todos, desde el agua, viviendo con salarios injustos y más. En respuesta, nos encarcelan, desaparecen, se asedian y encima de todo nadie puede defendernos. Vamos a recibir también un audio que nos llega a través de WhatsApp. Escuchamos. Sí, hay que hablar bastante de estos temas que no le gusta al Estado. Sí, da miedo salir, ¿verdad? Por eso uno se abstiene y así como dice él, que tal vez probablemente todo el año siga ese Estado. Pero miren, el más principal, peligro es que se va a reelegir y ahí dicen que eso es el mayor beneficio. Como que a la gente la engañan siempre y la ciegan. Lástima porque yo he hablado con alguna gente y ellos dicen que están de acuerdo, pero no son todos, ¿verdad? Porque yo conozco gente que está en desacuerdo con el gobierno también, ¿verdad? Y esa es la fuerza que se ve la oposición. Y nosotros no le tenemos miedo, ¿verdad? Porque ellos lo ven a uno como una muja y ellos son un monstruo. Me gusta y yo acompaño todas las luchas que se puedan, porque es por el bien de uno primero y el bien tal vez de los seres que uno conoce, ¿verdad? Que hay que ser como de alguna manera una defensa por eso. Me agrada que estos programas se den y que, bueno, es bueno, ¿verdad?, debatir y a divulgar todo. Aquí en este país en educación no se quiere invertir porque como es la que abre las mentes a las personas y las deja de ser tan títeres. Bueno, tenemos más mensajes que nos llegan a través de WhatsApp. Dice, soy un adulto joven que tiene que salir a trabajar y es muy intimidante que se acerque una patrulla y se le queden viendo a uno. Da temor pensar que mi esposa no sepa qué me pasó y Dios sabe qué cosas suceden adentro de los penales. Una persona más dice, lo que no se entiende y no se comprende por qué tanta pasividad de la población ante tanto abuso del presidente Bukele. Despidió a más de 10,000 personas al inicio de su mandato. Se tomó militarmente la asamblea el 9F. Destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general el 1 de mayo de 2021. Aprobó la ley del Bitcoin. Hace pactos con las pandillas. Y aquí no hay hechos de protestas en las calles. Y pregunta, ¿qué le ha pasado a la población salvadoreña que ya no protesta? Tenemos una llamada telefónica, le damos paso en este momento. Buenos días, adelante. Muy buenos días. Buenos días. Felicidades a los panelistas, ¿verdad?, por su participación. Sí. Yo simplemente quisiera decir lo siguiente, que ante el poder absoluto que en la actualidad tiene el presidente Bukele, que prácticamente tiene dominado todos los poderes, y el movimiento organizacional no cuenta con cuadros ni siquiera líderes representativos que puedan, digamos, ser una oposición. Mi pregunta es para los panelistas, ¿cuál es el devenir de este país? Tenemos 15 o 20 años de aquí para allá con un bukelismo, ¿verdad?, que nos va a gobernar y vamos a seguir en esta dictadura ante este gran retroceso histórico que ha hecho este presidente, ¿verdad? Ha hecho un retroceso a 50 años. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted por su participación. También nos llegan algunos mensajes a través de Facebook Live. Doy lectura a algunos. Dice Amarildo,
Buenos días, saludos. Hay una cosa importante que destacar. Los fanáticos pro gobierno viven el sueño cian debido al adoctrinamiento que ellos mismos se dan escuchando y leyendo las redes sociales de los troles gubernamentales. Es una lucha difícil contra ese aparataje. Luego, Adela Argueta dice, nuestros compatriotas deben informarse con otras fuentes fidedignas y no solo la versión del gobierno. Tenemos más mensajes también que nos llegan a través de WhatsApp. Escuchamos un audio más. Adelante. Muy buenos días, José, Ramón, Imelda. Creo que es alentador ver a Ramón de la diáspora con esa conciencia y con ese pensamiento crítico. Muchos de la diáspora están alimentados de la publicidad. De hecho, hay publicidad específica del gobierno para ellos, para mantenerlos a ellos ilusionados con las obras y con la gestión del gobierno, pero todos sabemos que es pura campaña publicitaria. Yo quisiera saber cómo en las encuestas se está hablando, bueno, encuestas pagadas por el gobierno obviamente o con organizaciones afines al gobierno, ahora ya se está haciendo como mucha campaña electoral para la reelección, aparte de que es inconstitucional, ilegal, ilegítima porque no tiene asidero legal. Entonces, ¿cómo es que la diáspora está viendo realmente la reelección o una posible reelección, que ya sería básicamente lo que le falta para convertirse en una dictadura como tal? ¿Cómo lo están viendo y qué reacción tienen frente al voto digital, al voto electrónico que se quiere promover para ello? Un saludo. Gracias a usted. Tenemos una llamada telefónica más. Adelante, buenos días. Licenciada, buenos días. Buenos días. Bienvenidos sus invitados. Yo como ciudadana de El Salvador puedo evaluar a este presidente como el más peor que hemos tenido en la historia, ya volviendo en las épocas de la dictadura con él. Fíjese que este presidente, ¿qué evaluación va a tener? Un extranjero sin escrúpulos. Fíjese que le quita el presupuesto a educación, a salud, a la agricultura, para comprar a la Fuerza Armada, la policía y a estos vendepatrias de la Corte Suprema de Justicia y a todos los medios de comunicación, porque este hombre, antes de que fuera presidente, está en propaganda porque quiere reengancharse, porque la sala le ha dicho que se puede reenganchar pisoteando y violentando la Constitución porque no se puede volver a reelegir. Y quiero decirle que este hombre la pasa solo chiveando con ese Bitcoin, porque ha invertido millonadas, perdiendo a cada rato y desmantelando la pobreza de sus tierras para dárselas al gran capital, para proyectos urbanísticos y lujosos. ¿Qué dicen ustedes? En lugar de darle prioridad a la extrema pobreza y a la pobreza del Salvador, a la alimentación, este hombre le está volviendo con el gran capital, dándoles las tierras, violentando las áreas protegidas y dejándonos sin agua también. Y ahora quiere que un río sucio que sirve para inmundicia lo revivan para que los pobres tomemos agua de ahí. Este es el presidente que tenemos. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a doña Miriam por esta participación. Bueno, le vamos a dar paso en ese momento a Ramón para que nos pueda brindar sus reacciones sobre estas participaciones de la audiencia, y quisiera poner especial énfasis en estos temas que ya los oyentes tocaban sobre la reelección y cómo está viendo la diáspora justamente las elecciones para el año 2024. Ramón. Gracias, Imelda, y gracias a todas esas personas que han hecho sus comentarios y opiniones y preguntas aquí vertidas.
Miren, Estados Unidos, con el Congreso de los Estados Unidos y la comunidad norteamericana son 3 puntos muy fuertes, o 4, que nosotros estamos llevando como mensajes. El desmantelamiento del estado de democracia en el país, los altos niveles de corrupción que no están siendo investigados, a pesar que la CICIG ya presentó 12 casos al respecto, los pactos con las pandillas y el tema de la reelección. Explicamos cómo allá a principios de septiembre del año pasado la Sala de lo Constitucional impuesta virtió una interpretación totalmente fuera de lo que es la ley sobre la posibilidad de postularse nuevamente para el presidente Bukele para una reelección. Estamos viendo eso. La Constitución claramente, no solo en una parte, sino que en su contexto, indica en diferentes artículos, eso no es posible. Incluso aquellos que promuevan la posibilidad de una reelección serían separados de sus derechos como ciudadanos. Y también hay una parte donde dice, ¿verdad?, que aquello que se realice como una reelección, está el artículo que le da el derecho a la insurrección a la población salvadoreña como uno de los puntos legítimos para una insurrección. Bueno, el voto electrónico que también se tocó, creemos y tenemos el temor que pueda ser utilizado para un fraude. Obtener posiblemente 1,5 millones de votos del voto exterior, que es donde lo quieren poner en implementación. Acordémonos que el derecho al voto para nosotros que estamos en el exterior se logró ya como ley durante la administración de Mauricio Funes. Yo fui uno de los que por años anduvimos peleando, luchando por obtener ese derecho constitucional, porque no importa que uno esté fuera de las fronteras de El Salvador, ese derecho no se elimina, no se neutraliza. Bueno, lo logramos y logramos participar en el 2014, 2019. Ahora vienen ellos, sacan una nueva ley sobre el voto en el exterior y la ponen como nueva, que nunca se ha dado ese derecho. Una mentira directa. Sobre este voto, en Estados Unidos hay una de las organizaciones de investigación muy fuertes que trabajan para el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos, el Centro AAAS para la Evidencia Científica en Asuntos Públicos. En un estudio de agosto del año pasado, esta concluyó que no existe evidencia técnica de que cualquier tecnología de votación por Internet sea segura o pueda hacerlo en un futuro previsible. Entonces aquí tienes a expertos haciendo estos estudios diciendo todavía no es posible tener garantías en este aspecto con un voto digital electrónico. Nos preocupa que es parte de todo un trama de reelegirse a través de, no importa de qué manera, incluyendo el fraude de este señor Nayib Bukele. Es una preocupación grande. Bueno, José, sus reacciones ante las participaciones de la audiencia. Bueno, primero yo sí quiero tomarle la mano a los que dijeron qué está haciendo la población. Yo sí creo que debemos desenmascarar este gobierno de todas las mentiras que ha dado. Y yo creo que el pueblo debe de volcarse a la lucha. No podemos permitir que se instale una nueva dictadura en el país, porque ese es el camino que llevamos, la concentración de poder y el poder usado abusivamente e indiscriminadamente contra el pueblo es eso, y pone en riesgo las próximas elecciones. Dígame, ¿quién va a competir con alguien que tiene concentrado el poder? ¿Qué fue lo que pasó en el 72? Yo siempre pongo ese ejemplo. Miren, en el 72 ganó Duarte, pero la dictadura militar tenía tan controlado y dominado todas las esferas públicas y del Estado que no le dieron el poder. No y no. ¿Y qué era lo que tenía en sus manos? La Corte Suprema de Justicia, en aquel momento era la Secretaría Electoral. O sea, tenían controlado todo. Y ahora le agregamos un nuevo elemento, que es el voto en el exterior. Vean.
electrónico. Que usted puede, acuérdese, las máquinas son manejadas por hombres, por individuos. La máquina no se maneja ella sola. La credibilidad no está en la máquina, sino quién manipula o maneja las máquinas. Entonces eso pone aún más en riesgo. El riesgo de las elecciones del 2024 están a la vista. Este gobierno, desde que llegó al poder el señor presidente, ha estado en campaña. Ha estado en campaña. Diciendo mentiras. Bueno, y lo peor que con mentiras, ¿verdad? Porque uno no encuentra algo que se haya hecho nuevo en este gobierno. Las carreteras. No, si las carreteras las dejaron ya montadas los del FMLN, con financiamiento, planes, la carretera del Puerto de la Libertad, la carretera del aeropuerto a Zacatecoluca, el bypass de San Miguel, todo eso quedó montado con financiamiento. Él prometió el tren del sur, ¿a dónde está? Él prometió el aeropuerto, ¿a dónde está? Él prometió un satélite, ¿a dónde está? Él prometió un ferry del Golfo de Fonseca a Costa Rica, ¿a dónde está? Él prometió un nuevo sistema de transporte, y bueno, y todos sabemos lo que pasa aquí en San Salvador. ¿A dónde está? ¿Qué ha hecho en los 3 años? Pero el presupuesto ni le ha ajustado, porque este país se ha endeudado más que los últimos 2 gobiernos. Más que los últimos 2 gobiernos. Entonces estamos frente a una situación de que el país lo está encaminando a un colapso y el pueblo debe reaccionar. El pueblo debe de reaccionar porque a la vista están los ejemplos. A la vista están los ejemplos. El costo de la vida, ¿cómo está? La gente está muy preocupada porque se ha incrementado en algunos productos el 100%, en otros el 50%. Mire la crisis alimentaria que se nos avecina con el alza de los costos de los insumos agrícolas. Y se le ha pedido como alianza al gobierno que establezca un plan ya de emergencia para prevenir, para enfrentar la crisis alimentaria que se nos viene encima. Porque los agricultores no alcanzan a producir tal como están los precios de los insumos básicos agropecuarios. Pero tampoco hay reacción. Y no hay reacción a la canasta básica. Vea, el tema del combustible, pues sí, el 100% se subió de un solo. Y ahora ahí lo tenemos a cambio, vea, de que los otros están disparando. Es importante decir que aquí hay deudas grandes en 3 años de gobierno. Y yo quiero decir algo más. Yo vengo del sector combatiente. Y miles de veteranos de la Fuerza Armada y del FMLN votaron por él, sobre la base de la promesa que iba a dar $10,000 de indemnización, $600 de pensión mensual en su gestión, 10,000 viviendas, 10,000 becas, un hospital de especialidades. Mire, y hasta ahora, pregúntenle al veterano común que está en la calle, ¿qué ha dado? Nada. Hasta ahora ni una casa se ha construido para los veteranos. Ha recortado. Y de premio nos robaron 40 millones del presupuesto el año pasado el señor ministro de Hacienda. Y este año nos acaban de quitar $30 millones. Ese es el gran logro del presidente. Yo cuando la gente alguna dice, no, déjenlo trabajar, ya 3 años. Ya 3 años es suficiente para poder ver. Y la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Y está clarísimo lo que está pasando en el país. Entonces yo llamo al pueblo. Mañana
Mañana vamos a tener una concentración en El Salvador del Mundo, porque vamos a presentar el balance desde las organizaciones sociales de los 3 años de gobierno. Desde las 8 de la mañana en adelante vamos a estar en El Salvador del Mundo y quiero invitarlos a todos y a todas. Quiero invitar a la prensa, a los medios de comunicación para que nos acompañen de el balance que hacemos desde las organizaciones sociales de los 3 años de gobierno del señor Bukele. Muy bien. José, Ramón, lastimosamente se nos ha terminado este espacio de la entrevista, pero les agradecemos su permanencia durante toda esta hora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas a ti, gracias. Imelda. Sí, muchas gracias también a la audiencia que estuvo pendiente de este espacio de la entrevista. Buenos días. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento.